Buenas noches, estimados y estimadas. En nombre de la Universidad Fidelitas, de la Rectoría y de la Escuela de Publicidad y Diseño, les damos la más cordial bienvenida al evento de hoy, el cual se titula El Plan Maestro. Les recordamos que, debido a la modalidad del evento, sus micrófonos y cámaras permanecerán apagados. Además, les solicitamos a todos los asistentes favor verificar que en el usuario su nombre esté completo por temas de asistencia. Al final de la presentación habrá un espacio de preguntas, por lo cual les invitamos a utilizar la herramienta de preguntas y respuestas. En este momento tengo el placer de presentarles a nuestra directora de carrera. Ella es doña Sigrid Gut Morales. Ella es máster en Administración de Negocios con énfasis en Dirección Empresarial y licenciada en Publicidad por la Universidad Latina. Además, es bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Publicidad de la Universidad de Costa Rica. Se ha desempeñado como docente, directora de la Escuela de Publicidad y Relaciones Públicas, directora del Departamento de Producción Audiovisual y decana de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Latina. Inició su labor en la Universidad Fidelitas hace 12 años, donde ha trabajado como docente y actualmente es directora de las carreras de Bachillerato de Publicidad y Bachillerato en Diseño Publicitario. Licenciatura en Diseño Publicitario con énfasis en gestión de proyectos y técnico en mercado digital. Ahora le cedo la palabra para que nos brinde unas palabras y nos presente a quien expone esta noche. Adelante, doña Sigrid, buenas noches. Gracias y muchas gracias por la presentación. Bienvenidos todos a esta actividad muy agradecida con nuestro expositor de hoy, don Carlos Jiménez, por regalarnos su experiencia y su conocimiento el día de hoy. Les presento el tema. El plan maestro es una guía práctica para tener éxito profesional una vez terminada la carrera universitaria de publicidad o de diseño publicitario. Muy valioso. En la conferencia se abordarán temas claves como la difícil decisión de elegir trabajar para una agencia de publicidad, trabajar de forma independiente o freelance, o ser emprendedor con tu propia empresa. Se analizarán los pros y contras de ser generalista o especialista, además de las posibilidades de trabajar para la industria local costarricense o proyectarse al extranjero. A través de la conferencia se formulará un plan con tácticas específicas para sacar el mejor provecho profesional posible en cualquiera de los escenarios que cité anteriormente. Les presento a don Carlos Jiménez Varela. Carlos es un artista costarricense dedicado al retoque y composición fotográfica de alto nivel. Diseñador publicitario de profesión, pasó la mayor parte de sus 17 años de carrera trabajando en publicidad, los últimos 8 de ellos como director general creativo para FCB Crea, liderando equipos creativos en 2 países diferentes, Costa Rica y Panamá. En el 2016 deja el mundo de las agencias de publicidad para reinventarse y trabajar como freelance para sacar provecho de sus habilidades como fotocompositor. Carlos tiene 2 cursos sobre fotocomposición en la plataforma de educación online doméstica, uno enfocado en fotomontaje surrealista con Adobe Photoshop y el otro es una introducción al software Affinity Photo. Ha trabajado para Adobe Incorporated en múltiples ocasiones como artista de fotocomposición, creando piezas para campañas publicitarias de Photoshop y en Creative Cloud. También ha sido invitado a participar en un live stream de Adobe Live. Le cedo la palabra entonces a nuestro invitado, don Carlos. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la introducción. Espero que me puedan escuchar bien. No sé si Sí, la pantalla se está compartiendo ya. lo que estamos ¿Sí? viendo es a voz y un fondo. El fondo que dice el Sí. plan maestro. Correcto. Ok, Correcto, Ujú. correcto, ok, sí. perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo soy Carlos Jiménez. Me pueden encontrar en todo lado como C. Jiménez.
Como decía doña Sigrid, yo soy fotocompositor. Les voy a mostrar unas cuantas muestras de mi trabajo para que vean más o menos cómo es. Yo he hecho un montón de animales de índole surrealista. He trabajado para Adobe, para Serif, que es la empresa que hace Affinity Photo. He trabajado con estudios como Sackmeister y Walsh, para lo que hice estas piezas. Bueno, estos son los que hice para Adobe. Muchos animales, como pueden ver. El año pasado me pidieron hacer este ejercicio cuando estaban probando las nuevas herramientas de inteligencia artificial, donde me pidieron hacer 3 ejecuciones, incorporando con cada una más y más herramientas de inteligencia artificial, y estas piezas terminaron utilizándose en la campaña del Black Friday. Como decía doña Siri, también he sido parte de un live y también he sido como un artista destacado en la plataforma de Adobe Creative Cloud, y formé parte de la campaña del 35 aniversario de Photoshop. Pero la mayoría de la gente que ha seguido mi trabajo un poquito más de cerca sabe que yo no soy tan conocido como eso, que como por esto. Ese tipo de trabajos de fotomontajes de índole surrealista, pero hiperrealista, con calzado deportivo, es lo que me ha hecho como posicionarme como fotocompositor. Entonces, de estos he hecho montones de montones de montones, como pueden ver, y he tenido la dicha de trabajar para todos estos clientes. Si quieren saber más sobre mi trabajo, basta con que busquen en Google mi nombre completo, Carlos Jiménez Varela. Ahí les va a salir absolutamente todos los links a mi website y a todas mis redes sociales, y van a poder ver todo mi trabajo. Pero el foco no era, para esta presentación no era en enfocarme en mí, sino enfocarme en ustedes, los estudiantes, y muchas de las expectativas que tienen posterior a su próxima graduación. Lo que quiero presentarles con esta conferencia es una visión que yo tengo para con ustedes. Y esa visión, para que se cumpla, supone que hay que seguir un plan. Y ese plan va a tener 3 etapas. Esas 3 etapas es la primera, que es una de reconocimiento, donde vamos a abordar el tema de qué es lo que se espera de la carrera. La segunda etapa es de incorporación, de que cómo ingreso yo a la carrera de publicidad o diseño publicitario. Y la última, la fase 3, es la de competencia, que supone de que cómo crecer y avanzar dentro de la industria publicitaria. Entonces arranquemos de una vez para no perder tiempo. La fase 1, ¿qué vamos a esperar de la carrera publicitaria? Yo quiero arrancar diciendo que yo particularmente, yo adoro la publicidad por muchísimas razones. La primera es porque es una amalgama de muchísimas disciplinas que convergen en ejecuciones que son, que no tienen nada que envidiarle a veces a las películas de Hollywood, ¿no? Y a las ideas más fascinantes y efectivas, y convergen muchísimos de talentos y muchísimas disciplinas de muchísima gente para crear cuestiones impresionantes en un contexto mundial. Y como carrera tiene esta potestad de poder hacerte sentir que estás como en la cima del mundo y el universo. Pero aplica restricciones, ¿no? Porque como todo, digamos, hay que entender de que como cualquier montaña, el camino es cuesta arriba. O sea, no se puede pretender de que uno sale de la carrera y que todo va a resultar fácil, ¿no? La experiencia en las carreras de diseño y publicidad es más o menos así. Uno arranca con una muchísima ilusión, y hay un componente muy importante donde cuando uno encuentra esa vocación y decir, en serio, yo siento como que el mundo, yo nací para hacer esto, ¿no? Y la carrera de publicidad tiene esa virtud muy bonita de poder hacerte sentir que efectivamente estás en el lugar correcto y que elegiste bien lo que querías hacer para el resto de tu vida. También hay un componente de diversión, porque en las agencias estás rodeado con gente muy inteligente, con sentidos del humor muy afinados. Entonces, generalmente uno la pasa bien contando chistes y diciendo tonteras, y algunas de esas tonteras terminan en televisión o en redes sociales. Eh, pero también hay un componente de estrés. Ese componente de estrés viene como producto de cualquier carrera que hay fechas límites muy ajustadas. Entonces, se vive en esa constante carrera de que tiene que estar para tal fecha. Entonces, se vive como en una carrera como muy constante. Y yo creo que la misma diversión es un mecanismo de defensa para ayudarte a lidiar con el estrés, ¿no? Y para hacer el proceso mucho más llevadero. Pero, sin embargo, más de la mitad del componente de la experiencia de carrera de publicidad y diseño es el trabajo duro. Esta carrera no tiene como cabida para gente vaga, difícilmente. Ya el estándar es como demasiado alto, los errores cuestan mucha plata, y, y no hay como muchísimo tiempo como para perderlo. Entonces yo quiero que ustedes sepan que
percepción de la carrera de publicidad y diseño publicitario es optimista, pero también es realista, ¿no? Y todo lo que les digo no va a ser para asustarlos, sino simplemente para que no los tome por sorpresa. Porque a veces en las universidades tienen como esta tendencia a donde todo lo que se dice es teórico y los ejemplos son como de mentiritas, entonces como el canal Disney, ¿no? Donde es como una versión eh, maquillada o como de algodón de azúcar. Y cuando uno sale de la universidad y llega a la realidad, se da cuenta que es más como el Animal Planet. Uno sale capaz por la vida pensando que todo es Hakuna Matata y la realidad es de que es otra cosa. Es súper competitivo y te toca elegir si vas a ser el depredador o vas a ser la presa. Entonces, para mucha gente se supone como un choque cultural importante, porque capaz que no están acostumbrados a esa división tan marcada. Y esa división tan marcada genera que la carrera de la industria y la industria en general de la publicidad tenga una tendencia ya sea a absorber a las personas o de plano generar rechazo. Porque las personas que llegan y se hallan de plano en una empresa de publicidad, en una agencia, las personas que hacen clic de inmediato llegan y se sumergen de lleno en la industria y empiezan como pez en el agua y se les lleva súper bien. Pero hay mucha gente que tal vez por cuestiones de personalidad, pues todo ese estrés y todas esas cuestiones que les hablaba hace un momento, capaz que les choca y les genera rechazo. Entonces como que no terminan de meterse en la ola y terminan optando por hacer otra cosa. Y para continuar con mi analogía de Animal Planet, yo creo que es muy importante tomar en cuenta esto, que cuando uno necesita desarrollarse profesionalmente, la universidad te prepara, pero como hasta cierto punto. No es sino hasta que cuando uno sale y se coloca en la industria publicitaria, esa primera empresa, esos primeros trabajos son de vital importancia porque son como ese capullo que te forma y te brinda una estructura que te molda para poder eventualmente salir ya cuando sos senior o sos director y poder moverte con mucha más facilidad dentro de la industria y a través de tu profesión. Pero hay que tener cuidado porque la industria también podría capturarte. La industria tiene también esa tendencia a capturarnos y te agarran y te tragan y te pasan por el tracto digestivo por años y puedes terminar acá, vos también, siendo desechado por la misma industria. ¿A quiénes son las personas que son más propensas a las que les pasa esto? Bueno, las personas que son perezosas o las personas que hacen el mínimo esfuerzo. Las personas que nada más llegan a trabajar y hacen como lo mínimo necesario solo como para que no los despidan. A ese tipo de personas es a las que me refiero. Y también a las personas que capaz que consiguieron un trabajo porque fue lo único que salió y pasaron demasiado tiempo en el lugar incorrecto, ¿no? Básicamente que están rodeados de personas incorrectas. Son personas de las que no estás aprendiendo nada, personas de las que tampoco tienen mucha ambición y tampoco tienen como mucha calle. Entonces se pierde ese proceso de seguir aprendiendo posterior a la universidad y rodearte de gente talentosa que te ayude y que te empuje a ser mejor cada día. Entonces, mucha gente pasa mucho tiempo en lugares que no son así, que son donde todo es relax, donde todo es una zona de confort, nada más llegas, marcas tarjeta en la mañana y a las 5 de la tarde ya vas para afuera y que a mí no me molesten y yo me la tiro rico. El problema con eso es que esa zona de confort en la que llegas a estar ya han pasado cada 5 años y ya estás aquí. Ya estamos en el intestino grueso de la industria y estamos a punto de ser expulsados. ¿Por qué? Porque cuando te diste cuenta ya pasaron muchos años y resulta que tenés la edad para ser director, ya tenés 32, 33, 34 años, podrías estar siendo director, pero tu carpeta o tu currículum sigue siendo de junior, porque invertiste un montón de años en una empresa que nunca te exigió y por ende tu trabajo y tu experiencia nunca creció ni pudiste avanzar profesionalmente. Y también probablemente tu salario tampoco creció, al igual que tu currículum o tu carpeta. Todo eso se los digo para que tengan en cuenta que ser ambicioso y proactivo les va a servir muchísimo en esta carrera. La publicidad, como les decía, tiene muy poco tiempo y no es como para andar jalando a la gente de la mano y estar tolerando muchísimos errores constantemente. Aquí se trata de pellizcarse de primera entrada y entender de que hay que montarse en el tren, pero el tren va caminando un poquito rápido, ¿ya? No te va a esperar por muchísimo tiempo. Y cuando uno entiende ese ride, ya uno entra como mucho más activo porque ya sabe qué puede esperar y eso va a facilitar muchísimo más el desarrollo, especialmente si sabes seleccionar un, un lugar eh, retador, ojalá que sea de un perfil alto, ojalá que puedas hacer una pasantía ahí y ojalá quedarte después para, para que te pueda moldear de una forma que te prepare para operar de una forma mucho más a un nivel más alto. Entonces eso, es una visión optimista,
pero realista, ¿no? Como decía mi abuelito, ¿no? En guerra avisada no muere soldado. Entonces, veamos cuáles son las opciones que ustedes van a tener una vez que se gradúen, ¿no? Obviamente, para alguien que recién se está graduado y tiene cero experiencia, pues van a tener que tomar una decisión de cuál camino van a tomar. El tema del puesto en realidad va a depender de tu personalidad y de tus aptitudes, ¿no? En qué departamento de la publicidad vas a querer operar. Es muy de gusto personal o de aptitud, básicamente. Pero entonces yo creo que es más saludable verlo de un poquito más desde afuera para tener un enfoque más pragmático. Imagínense que este es el juego de la vida, entonces el anfitrión va a decir, bueno, chicos, bienvenidos al juego de la vida, están recién graduados, felicidades, entonces a partir de ahora para salir al mundo a desempeñarte como profesional van a tener que atravesar alguna de estas puertas, la puerta número 1, la puerta número 2 y la puerta número 3. Hay una puerta número 4 que es sorpresa, pero esa va a depender de la elección que hayas tomado con las otras tres. Entonces, vamos a ver qué es lo que hay detrás de cada una de estas puertas. Detrás de la puerta número 1 está el camino de ser empleado. Yo estoy plenamente consciente que muchos de ustedes ya lo son, probablemente ya trabajan para alguna empresa, no necesariamente tiene que ser de publicidad, pero mi punto es ser empleado ya ejerciendo lo que dice el título de publicista o de diseñador publicitario. Entonces acá, pues naturalmente, pues, vas a formar parte de una planilla, vas a trabajar de forma exclusiva para esa entidad y pues esa entidad va a ser una empresa de comunicación, un canal de televisión, una empresa de tecnología, como quieras, puede ser una agencia de comunicación, una agencia de medios, una agencia digital, puede ser una entidad gubernamental en el departamento de comunicación, por ejemplo, como el Tribunal Supremo de Elecciones, y vas a trabajar haciendo campañas de comunicación de índole gubernamental. O trabajar en una non-profit que también tiene un departamento de comunicación que requieren hacer campañas para juntar fondos para la causa propia de esa entidad. Entonces, yo sé que hay más opciones, pero en grandes rasgos son más o menos, esos son los tipos de perfiles de empresas para los que la gente tendería a buscar trabajo como empleado. Esto es bien importante, que siendo empleado, la gestión tributaria y contable, vos como empleado se la delegás a la empresa. Esa empresa es la que se encarga de hacer toda la gestión contable y a vos simplemente te depositan el sueldo y toda la parte de tus impuestos y del seguro y la presentación de declaraciones, todo eso queda a cargo de la empresa. Vos no tenés que preocuparte por eso. Si vos simplemente te presentas a trabajar, cumplís con tu tiempo y con tus objetivos y se te paga un salario por eso y con prestaciones y con beneficios y con todo lo que quieras. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esto? Bueno, la ventaja es que tienes una estabilidad tanto laboral como financiera, ¿no? Y eso obviamente es deseable, especialmente cuando estás más joven y tienes mucho que aprender. Y también hay una ventaja que es aprendizaje cuando te rodeas de gente que realmente tiene mucho para enseñarte y que tiene la disponibilidad también para hacerlo. Rodearte de gente talentosa es uno de los mayores virtudes que tiene la publicidad. Yo creo que en serio muchísima de la gente más talentosa de cada país trabaja en la industria publicitaria porque hay gente realmente brillante y súper talentosa. Y rodearse de gente así para efectos de tu carrera profesional es vital, ¿da? De cara al futuro. Entonces, eso sería como ser empleado. Esa es la puerta número 1. La puerta número 2 es ser freelance. Hay gente que va a querer mandarse a hacer, trabajar freelance y trabajar de forma independiente, porque es justamente eso, ¿no? Cualquiera de esas otras empresas a las que podrías ser empleado, vos podés trabajar de forma, pero independiente, donde ya no trabajas de forma exclusiva, sino que trabajas sin exclusividad y tenés mucha más libertad para, no solamente para con tu tiempo, sino que también la libertad para poder cambiar de un empleador al otro y no necesariamente tiene que ser en Costa Rica o en Centroamérica. Básicamente el mundo está abierto a posibilidades para poder trabajar de manera freelance. Y también tener la libertad de que vos decidís qué hacer con tu tiempo. No tienes que pedir permiso con anticipación para sacar vacaciones. Vos simplemente entre proyecto y proyecto decidís, agarras tu maleta y te vas de viaje y chan chan. No tienes que pedirle permiso a nadie ni reportarle a nadie. Vos sos dueño de su trabajo y nada más. El tema es que acá también hay una cuestión de que ya la gestión contable y financiera es una autogestión, tenés que hacerlo vos mismo. Entonces, toda la cuestión de administrativa de enviar correos, enviar cotizaciones, enviar facturas, por estar pendiente de los cobros y todas estas cuestiones, hacer los trámites y pagar la cuestión de tu seguro de trabajador independiente con la caja, la tributación y las declaraciones de impuestos, todo eso tenés que hacerlo vos. Y si una persona que no está acostumbrada a hacer ese trabajo
administrativo, capaz que eso supone una complejidad a la que no están acostumbrados. Especialmente eso nos pasa mucho a los creativos, que no estamos muy acostumbrados a tener que hacer ese tipo de trabajo administrativo. ¿Cuáles serían las ventajas de trabajar como freelance? Bueno, obviamente la autonomía es la primera y la más importante, de que vos sos dueño de tu tiempo y lo administras como mejor te parezca y tienes mucha más libertad para moverte. Y también hay networking, porque como trabajas un mes para una empresa, otros días para otra empresa y así conoces a un montón de gente, no solamente de colegas que hacen cosas similares a las tuyas, sino que también conoces a un montón de clientes. Si eventualmente vos decidieras que vas a dejar de hacer freelance y querés moverte de vuelta a ser empleado, pues en el camino de ser freelance conociste un montón de gente que podría ayudarte a colocarte o a recolocarte de vuelta en la industria. Si fue que antes fuiste empleado, te pasaste para freelance y quieres volver de vuelta, el networking resulta muy valioso como freelance. Ahora, quiero dejar esto bien claro. Yo, particularmente, con la experiencia que tengo, yo no le recomiendo a la gente meterse de freelance así nuevo de paquete, son con cero experiencia saliendo de la universidad. Yo no se los recomiendo. Por una razón lógica, ¿no? De que cuando estás compitiendo y no tienes experiencia ni trayectoria, estás compitiendo con precio y estás compitiendo con gente que capaz que está menos calificada que vos. A los diseñadores nos pasa todo el tiempo, que vos ves publicado en Facebook y en Fiverr, en todas estas cuestiones, gente por todas partes del mundo que está dispuesto a hacer lo mismo que haces vos por una fracción de lo que deberías cobrar. Entonces, cuando tu única moneda de cambio es el precio, está difícil competir porque siempre va a aparecer alguien que quiera hacer el trabajo por menos plata. Entonces, mandarse freelance sin tener experiencia o sin tener un valor agregado más allá del título universitario es complicado. Y también, si vos sos una persona que sos desorganizada, financieramente desorganizada, me refiero, también puede ser complicado, porque cuando trabajas de modo freelance hay que asegurarse de que o estás sujeto a las reglas de que te pagan a 30, 60 y algunas veces a 90 días. Tienes que estar pendiente de los cobros y la gente que no está acostumbrada a trabajar bajo ese formato y son desordenados con la plata, pues llegan a meterse en problemas porque tienen que endeudarse porque les deben plata y no les han pagado y es una bolita de nieve que se va haciendo más grande y puede llegar a complicarse. Entonces, si vos sos desorganizado con la plata, tampoco recomiendo que de entrada te metas de freelance. Es mejor como foguearse por un rato siendo empleado, aprender la industria, aprender el teje y maneje de las cosas, disciplinarte un poco con el tema financiero y todo, y capaz que ya más adelante es más saludable meterte de freelance, cuando ya tienes algo más que ofrecer que un título universitario. Entonces, eso sería la puerta número 2 de freelance. La puerta número 3 es emprender, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ser freelance y emprender? Pues básicamente es que tenés un producto tuyo o un servicio que querés vender. Ese producto lo vas a vender a través de tu empresa, de tu tienda, de tu estudio, de tu agencia, o si es una consultoría, ¿no? Lo haces a través de eso. Pero es el mismo producto que solo se vendes, el mismo producto se lo vendes a empresas o personas. No es que esas empresas o personas son tus jefes y te dicen qué hacer, es que es el mismo producto, ya está empaquetado, ya sea un producto o un servicio, y vos se lo ofreces a esas personas. Entonces, aquí tienes el mismo tema de la gestión tributaria y contable, que tiene una capa extra de complejidad cuando si tu empresa tiene empleados, donde ya vos no solamente sos responsable de tu gestión financiera y contable personal, sino que también tienes que ser responsable vos de la gestión financiera, tributaria de las personas que trabajan para vos. Entonces, eso supone una capa de responsabilidad y de presión eh, extra, porque ya no solamente es vos ganar plata para vos, sino que estás obligado a ganar plata porque necesitas pagarle el sueldo y las prestaciones, las cuestiones tributarias y el seguro y todo a las personas que trabajan para vos. Entonces eso se agrega una capa de complejidad. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esto? Bueno, la ventaja es que tenés control sobre todo el proceso, a diferencia de cuando sos freelance o cuando sos empleado que estás sujeto a las indicaciones o requerimientos de la empresa para la que estás trabajando y vos tenés que hacer lo que ellos requieren. Cuando sos emprendedor y tenés tu producto, vos sos el que tiene el dominio y control de la calidad de tu producto y la forma en que es implementado o vendido o distribuido. Entonces, tener ese control es importante porque es como tu visión y vos te encargas de ejecutarla como vos querás y tenés tu mercado al cual venderle y que se identifica con lo que vendes. Entonces, vos tenés un poco más de control. Y también el sentido de que como es un producto, ya sea físico o digital o un servicio, que la escalabilidad es mucho más fácil. Es más fácil vender más unidades y producir más. eh,
y ya sea o implementar más servicios porque puedes contratar a personas para que hagan consultorías o trabajos en equipo de consultorías contigo bajo tu empresa, que lo que sería como ser freelance o como ser empleado, que básicamente es por tiempo o por proyectos. Entonces, esa es la gran diferencia, que escalar eso, o sea, los freelance y la gente que es empleado está limitado por la cantidad de horas al día que va a tomar hacer el trabajo. Cuando vos sos emprendedor, puedes delegar o puedes simplemente aumentar la producción y vender más. Ahora, si ser freelance es difícil, como les decía, yo creo que ser emprendedor es el doble de difícil, porque acá, una estadística que leí del 2023, que fue la más reciente que encontré, que en Costa Rica es uno de los países que más incentiva de ser emprendedor y hay montones de facilidades especialmente de parte de los bancos que quieren es que te ofrecen préstamos para que te endeudes como emprendedor, pero el 80% de los emprendimientos fracasan en los primeros de los primeros 3 a 5 años. Y a menos de que uno se junte con las personas correctas que tengan el expertise sobre el producto que quieras ofrecer y que te rodees de personas que sepan mucho más que vos, estamos hablando de que recién salido de la universidad, que vos no tenés nada de experiencia ni mucho que aportar más allá de que tus habilidades propias de graduado de la carrera. Si no te rodeas de la gente correcta, es muy fácil que vos termines dentro de esa estadística del 80% de emprendimientos que fracasen. Porque, como les decía hace un rato, la calle es brutal y despiadada. ¿Verdad? Estás rodeado, si tienes una empresa, ya no estás compitiendo contra otras personas, sino que estás compitiendo contra otras empresas que tienen capaz que un músculo financiero, un músculo de conexiones o de relaciones entre otras empresas mayores que los tuyos. La empresa es mucho más, la competencia es mucho más ruda y a veces hasta desleal. Entonces, la competencia se vuelve mucho más compleja. Y aunado también de que vos como empresa estás susceptible a cuestiones que nadie ve venir, como una pandemia mundial que puede hacer desaparecer miles y miles de emprendimientos porque simplemente las condiciones externas prohíben que se pueda florecer. Entonces, el emprender no digo que no sea posible, simplemente digo que tenés que rodearte de la gente correcta para que esto funcione y avance. Capaz que más avanzado en tu carrera, eso se vuelve una opción cada vez más y más viable, pero recién salido de la universidad está como complicado. Al menos lo que puedo asegurar es de que es la opción de las tres puertas, es la opción que ofrece mayor riesgo de las tres. ¿Y cuál sería la puerta número 4? Recuerden que les dije que esta es la puerta sorpresa, la que depende de la elección que hayas tomado en las tres puertas anteriores. Esta puerta sorpresa yo le llamo el plan B. Y esta es bien sencillo, simplemente que no vas a ejercer la profesión. No vas a ser publicista o no vas a ser diseñador. Te vas a dedicar a otra cosa. Y esto podría pasar por tres razones, creo yo, que son las más lógicas. La primera es por necesidad. Si no te dedicas a la publicidad después de haber estudiado publicidad o diseño publicitario por necesidad, eso pues es medio triste porque supone que ninguna de las otras tres opciones funcionó. Entonces es medio triste, ¿no? Pero habrá gente a la que le pase eso. Capaz que es por conveniencia en casos muy específicos, por ejemplo, de que si te ves obligado a heredar el negocio de tu familia, que si tu empresa, perdón, si tu familia tiene una lechería y tus papás ya no están físicamente como para hacerse cargo de la administración y te delegan ese trabajo a vos como heredero del negocio familiar y esa responsabilidad te obliga, entonces es conveniente porque ya no tienes que salir a buscar trabajo, sino que ya tenés tu trabajo asegurado y simplemente le estás dando continuación al trabajo y al negocio de tu familia. O por vocación, porque capaz que ya te graduaste, trabajaste un ratillo en publicidad o intentaste meterte en publicidad y en el camino, mientras no encontrabas, llevaste un curso para hacer sushi y resulta que te encantó y resulta que sos súper talentoso haciendo sushi y sos un súper chef y resulta que dijiste que ya no quiero trabajar en publicidad porque encontraste tu vocación en otro lado. Dijiste que ahora sos chef y algunas personas, capaz que son menos, pues eso les llegará a pasar. Entonces, las ventajas del plan B son todas las ventajas de las anteriores, porque podrías terminar siendo empleado o siendo freelance o teniendo un emprendimiento, pasa que no va a ser en la industria publicitaria. A eso es a lo que me refiero, ¿no? Y básicamente yo sé, y no eso significa que tener un plan B y no ejercer lo que dice el título, eso no significa que te vas a privar de ser exitoso. Todo lo contrario, es simplemente que puedes ser sumamente exitoso y puedes ser una superestrella, es simplemente que no vas a hacerlo en la industria publicitaria y no vas a hacerlo ejerciendo lo que dice tu título. Eso es todo.
Ahora, yo creo que no está de mal recordarles que yo no soy ningún clarividente, yo no tengo una bola de cristal para decirles a todos y cada uno por separado qué es lo que el futuro les espera. Lo que sí les puedo decir por experiencia propia es que capaz que la opción de ser empleado arrancando la carrera es la mejor. Obviamente es la que todo mundo busca, por eso es la más competitiva, de tratar de colocarte en una empresa súper competitiva y súper exitosa, de la que vas a aprender y vas a empezar a escalar la escalera, valga la redundancia, corporativa e ir creciendo. Esa es la que tiende a ser la mejor apuesta para alguien que está empezando. Ahora, si tomas esa decisión, ten muchísimo cuidado a cuál empresa te vas a meter. No es a la primera que te ofrezca el trabajo. Tienes que ser muy selectivo a la hora de elegir esa empresa porque esos primeros años de carrera son los que te van a formar y van de una u otra forma, van a formarte y a definir tu futuro éxito. Porque si entras en una empresa que no te exige y aprendes las malas mañas de gente que tampoco se exige a sí misma en esa empresa donde entraste, estás arrancando desde atrás, ¿ya? Porque ya después cuando quieras moverte a una empresa más competitiva, pues ya no traes como esa cultura competitiva que nunca aprendiste en tu trabajo anterior y resulta mucho más difícil porque vas a sentir que estás constantemente rezagado y eso es complicado. Entonces, con eso cumplimos la fase uno. Eso es lo que pueden esperar de la carrera de publicidad y las decisiones que van a tener que tomar una vez graduados. Entonces, entendiendo eso, entendiendo el panorama de la industria y cómo funciona y cuáles son las reglas del juego, pasamos a la fase 2 de cómo hago ahora para incorporarme a la industria publicitaria, ya que tengo un título de publicista o de diseñador publicitario. Ahora, aquí es importante hacer la distinción de que los perfiles creativos y ejecutivos de los publicistas y diseñadores, la gente que quiera tirarse por las disciplinas más creativas de creatividad y diseño o producción, y después la gente ya de medios o de planificación estratégica, etcétera, los perfiles son distintos y casi que podría ser una presentación para cada uno porque son eh, perfiles de personas y personalidades distintas. Entonces voy a tratar de enfocarme en tres elementos básicos de una fórmula que aplican para cualquier egresado que quiera trabajar en la industria publicitaria. Entonces, esta fórmula para poder colocarte dentro de la industria tiene tres elementos que suenan bastante obvios, pero en el detalle vamos a ver que no lo son. El primero, y que es ser bueno. Hay que ser bueno en lo que haces para trabajar en la industria publicitaria, o por lo menos convertirte en alguien bueno rápido. Eh, Veámoslo en detalle, pero el segundo es hay que ser fácil de encontrar y el tercero hay que ser fácil para trabajar. Hay que tener estos tres componentes. Suena más fácil de lo que en realidad es. Veámoslo en detalle. Primero, ser bueno. ¿Qué es ser bueno? Hay que entender de que ser bueno no necesariamente depende de uno. Si yo les pregunto a ustedes y cada uno de ustedes por separado, les pregunto que si sos buen diseñador o si sos buen publicista, la tendencia por un tema de cuestión de ego o de autoestima va a tender a decir que sí, porque nadie quiere decir que es malo en lo que hace. Todo el mundo va a decir sí, no, yo soy buen diseñador, buen publicista. Y es aquí en estas cuestiones donde muchas veces nuestra percepción ha sido reafirmada por la gente que nos rodea, donde capaz que todo lo que hacemos le parece bien a nuestros amigos y a nuestros familiares y no necesariamente nuestros colegas en el mundo real y gente que no nos conoce van a opinar lo mismo que la gente que tiene una relación de apego con nosotros, ¿no? Entonces, si yo les pregunto que ustedes son buen diseñadores o buenos publicistas, capaz que muchos de ustedes van a decir que sí, pero si yo inmediatamente les pregunto que si pueden probarlo, ok, demostrármelo en esta entrevista de trabajo, vos que decís que sos bueno, mostrármelo cómo, cómo lo haces. Ahí es donde allá muchas personas le tiemblan las rodillas y ya como que empiezan a cuestionarse como, ok, ¿qué carajos digo, no? En una entrevista de trabajo te preguntan esto. Porque tiene todo el sentido del mundo, porque ser bueno hay que entender de que es una percepción ajena, no es una visión de nosotros mismos, es una percepción de cómo otros nos perciben en un índole, en un contexto profesional. Y básicamente ser bueno supone que hay que estar a la altura de las personas o de la persona que podría potencialmente contratarte o contratarnos o ofrecernos trabajo o comprar nuestro producto si sos emprendedor. Entonces, hay que entender que actualmente vivimos en una economía de prueba social, donde profesionalmente se nos está juzgando todo el tiempo. Ya, como profesionales se nos va a juzgar por nuestra reputación, ¿ya? De qué tan profesional en términos de profesionalismo sos a la hora de ejercer la profesión,
de que cuál es tu trayectoria, ¿verdad? Cuánto tiempo llevas ejerciendo esto que haces, cuál es la credibilidad que tienes, ¿no? De que cuando hablas de algo, ¿verdad? Si sabes de lo que estás hablando o no, o si tenés simplemente pura teoría y nada de práctica, ¿no? ¿Con qué autoridad hablas de ciertos temas o qué autoridad tienes dentro del gremio al que perteneces? ¿Cuál es la influencia que tienes sobre otras personas de tu misma industria? ¿No? Si tienes la capacidad de, con tu trabajo, inspirar a alguien más para hacerlo, o si las palabras que dices llegan a influenciar a las decisiones de otras personas. La asociación que tienes también es algo por lo que te van a juzgar, de que si vos con cuáles marcas has trabajado, con qué empresas has trabajado, con qué personas has colaborado, todas esas cosas te hacen que te destaques, porque no es lo mismo hacer la campañita para Consomé de los Patitos que hacer la campaña mundial para Maggi. Son dos cosas distintas y te ponen en un eslabón distinto, profesionalmente hablando, en términos de publicidad. Y desde luego, pues el reconocimiento que has adquirido o los reconocimientos que has adquirido a lo largo de tu carrera, pues obviamente te brindan como esas medallitas y esos credenciales extra por los cuales vas a ser juzgado. Vas a ser juzgado, ¿ya? Esa es la palabra correcta. Y todas las personas emiten un juicio de valor profesional sobre vos, especialmente cuando estás buscando trabajo y cuando estás buscando ser empleado de una empresa, porque la empresa necesita saber que están contratando al mejor talento posible, no a la persona que simplemente cumple con los mínimos requisitos necesarios para ejercer la profesión. Porque es justamente eso, tener un título universitario no es suficiente. Cuando ustedes salgan a buscar trabajo después del día de graduación, a partir del día de graduación, al día siguiente, esas personas que se graduaron con ustedes ahora son su competencia y todos van a salir a buscar el mismo puesto. Y todos ustedes tienen currículos similares y carpetas similares porque todos hicieron los mismos ejercicios durante los mismos cursos. De manera que casi sus carpetas van a lucir igual, casi, para los ojos de alguien más me refiero, ¿no? Entonces todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta desde antes. Uno tiene que ir trabajando las credenciales profesionales desde antes de graduarse, porque todas esas cosas son las que suman puntos extra a la hora de ser evaluados o calificados en entrevistas de trabajo o a la hora de capturar clientes de manera individual si sos freelance. ¿Cuáles son esos puntos extras? Bueno, todos los cursos que quieras hacer y certificaciones que quieras sacar extras, además de los que haces en la universidad. Si estás en la universidad solamente de forma pasiva, simplemente haciendo lo que te pide los cursos y nada más, y solo vas a clases las horas que tienes que hacer o te conectas a la hora que tiene que ser y nada más, y el resto del tiempo es pura fiesta y puro desperdicio de tiempo, eh, estás perdiendo la oportunidad de ganarte unas medallitas extras que te van a dar una ventaja posteriormente. También las prácticas que hagas en empresas o las pasantías que hagas en empresas, depende del perfil de la empresa para la que las hagas. No es lo mismo hacer una práctica en un estudiecito de que nadie conoce, hacer la práctica y pasar 6 meses trabajando, aunque sea for free o por los viáticos nada más, en una agencia top, ¿no? La experiencia que vas a obtener son diametralmente opuestas, ¿no? Y todo eso cuenta. Si tu trabajo en el transcurso de la universidad, vos te metiste, participaste en algún festival y ganaste un premio, pues es otra medallita también que va a hablar bien de vos para otra persona. O si tu trabajo ha sido expuesto o se ha tenido exposición o ha sido compartido en muchísimas partes del mundo porque a la gente le gustó o porque la calidad es muy alta también. Entonces, todas esas cosas eh, suman a tu currículum, ¿no? No simplemente es el mismo currículum con el mismo título que todos los demás, sino que yo tengo toda esta serie de puntos extra que mis colegas, que hoy son mis amigos, pero mañana andan buscando mi puesto igual que yo, no las tienen. Entonces es esta cuestión de que uno tiene que trabajar por la carpeta o por el currículum para que más adelante, años después, esa carpeta o ese currículum trabaje para uno, donde ya el proceso va a ser más fácil, porque ya casi que la gente quiere trabajar con uno sin conocerte, porque básicamente ya vieron tu trabajo y ya decidieron que van a trabajar con uno y todavía no nos conocemos en persona, pero ya ese cliente ya tomó la decisión de que te quiere en el equipo o te quiere contratar para ese proyecto en específico, porque tus credenciales hablan por sí solas. Entonces, háganse de cuenta que es eso, es esta la economía en la que estamos. Nadie se mete a Amazon a comprar un producto que tenga una estrella de calificación. Todo el mundo se asegura de que el producto que tenga 4 estrellas y media, 5 estrellas, porque esos son los productos que han sido probados y testeados por los consumidores y todo el mundo quiere consumir los mejores productos al mejor precio posible. Entonces, háganse de cuenta de que uno como profesional el yo profesional, ese es mi negocio y como negocio yo estoy siendo calificado también con cada puesto que tengo, con cada cliente que atiendo. Estoy creando
calificación virtual, llamémosle así, o imaginaria, que se ve reflejada en la calidad de tu trabajo y en tu currículum y que es palpable para la persona que potencialmente podría darte una oportunidad profesional. Entonces, a eso se resume a grandes rasgos el tema de ser bueno. Yo sé que esto es más complicado que esto es solamente como la punta del iceberg, porque también hay un componente emocional al respecto, ¿no? Y de autoestima. A veces eso nos pasa mucho a los diseñadores donde creemos que nuestro trabajo está emocionalmente vinculado porque creemos que es como una extensión de nosotros mismos. En algunas veces es el caso, hay personas que tienen la capacidad, yo tengo la capacidad de desasociarme completamente de mi trabajo y ser objetivo al respecto, pero a otras personas les cuesta más. Yo tengo otra charla que se llama Cómo volverse bueno de la noche a la mañana, que capaz que obviamente para esto no iba a dar chance, pero si hablan con don Marieta o con Sigrid, ahí capaz que la agendamos para otro día y yo con mucho gusto se las doy. Pero a grandes rasgos eso es el tema de ser bueno. El segundo punto, el segundo elemento que hay que tener para colocarse en la industria es ser fácil de encontrar para la gente que podría contratarte, ¿no? Y yo soy de los que creen que ser fácil de encontrar es todavía más importante que ser bueno. Es como que si ser bueno está aquí, ser fácil de encontrar es mucho más importante, porque de nada sirve ser buenísimo si nadie te puede ver o si nadie puede encontrarte. Porque la visibilidad es como la gasolina de la oportunidad. Si la gente puede verte y les gusta tu trabajo, por supuesto que van a querer contratarte. Entonces, el chiste es de cómo la gente se tropieza contigo o se tropieza con tu trabajo en un contexto eh, laboral o de trabajo. Entonces, si estás estudiando la carrera de publicidad o la carrera de diseño publicitario, hay dos cuestiones que son obligatorias para cada uno. Si sos publicista, vos tenés que tener presencia online, tenés que tener un website y tenés que ser activo y recontraactivo en LinkedIn. Si quieres optar por los puestos que son de índole más ejecutiva administrativa de cuentas, planificación estratégica, etcétera, etcétera, que están más pegadas a la parte del negocio de la publicidad. Y si sos diseñador, igual tenés que tener un website y tenés que estar activo y realimentando y alimentando en la plataforma en Behance. ¿Por qué estas plataformas en particular? Ya lo vamos a ver, pero también estas son opcionales. Si querés tener presencia en TikTok y dedicarte o poner un componente de generación de contenido, eso es opcional y todo bien. No todas las personas van a servir como eso. Algunas personas somos más introvertidas y capaz que eso no se nos da tanto o no se nos facilita tanto, pero todas esas son opcionales. Las más importantes son esas dos. ¿Por qué? Porque en estas redes sociales y en estas plataformas, en tu website personal y en estas plataformas seleccionadas específicamente para cada uno, es donde están los posibles clientes o empleadores. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, para un publicista, pues un empleador serían pues otros publicistas que ya están colocados en la industria o gerentes de marcas o de empresas o los directores de agencias de publicidad o directores de empresas o gente de recursos humanos que podrían atender tu solicitud de empleo. Y en el caso de los diseñadores, pues en Behance es donde están la mayoría de los directores creativos y directores de arte buscando referencias y buscando talento para contratar de forma freelance, donde hay productores y gente de social media que también buscan gente que les ayude a ejecutar ciertas campañas. Hoy también están clientes que te contactan directamente. A mí muchos clientes de estas marcas grandes me contactaron directamente por Behance porque me encontraron ahí. Y agencias de publicidad también andan buscando talento para contratar para proyectos específicos y temporales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en estas redes? Si sos publicista, tenés que hacer, si tenés su website, que eso es muy fácil hacer ahora con Squarespace o cualquiera de estas plataformas que te pueden ayudar a hacer un website con una plantilla, es tener un blog y escribir al respecto sobre artículos, sobre tendencias de la publicidad, casos de éxito, hacer reseñas de artículos y de cuestiones que llamaron la atención, de campañas. Puedes hacer aportes a la discusión en LinkedIn sobre los posteos de alguien más, de otros gerentes o personas destacadas. Vos aportás tu punto de vista sobre el caso que ellos están presentando y, y participás de la discusión, ¿no? Porque la idea es eso, es como formar parte de la comunidad de la publicidad de forma activa y no pasiva. Y lo mismo con los diseñadores, ¿ya? Si tienes un website, vas a tener, hacer posteos de blogs y vas a escribir sobre las cosas que te llaman la atención, de tendencias, vas a poner proyectos personales. Si te gusta ilustrar o hacer dibujos, este puede ser un lugar donde vas a poner como los ejercicios de dibujo, de diseño. Desde luego, tu portafolio va a tener que estar ahí, eso es lo principal. Y
Y también puedes escribir o presentar y hacer una colección de referentes de trabajo de otras personas que te gustan y escribir por qué eso te gusta. Al final se trata de eso, se trata de aportar y participar dentro de la comunidad de la publicidad. O sea, no simplemente ser una cuestión pasiva y estar esperando a ver de que ojalá y Dios se apiade de mí y me ofrezca un trabajo que me caiga del cielo. Obviamente, si sos partícipe y empiezas a conocer gente y a compartir tus intereses y tus habilidades de forma más orgánica, tus posibilidades de ser contratado pues van a ir aumentando porque estás más expuesto. Y como lo decía antes, la exposición y la visibilidad de esa viene acompañada la oportunidad. Porque también se trata de ir dejando una huella digital. Esta huella digital en términos de Search Engine Optimization para buscadores. Cada vez de que vos escribís algo, cada comentario, cada posteo de blog, cada fotografía que vos haces, si tenés una estrategia de buscadores, te resulta muy útil. En mi caso en particular, yo durante la pandemia, yo hice de estos montajes de tenis, que es por los que soy conocido ahora, yo hice un montaje diario por un año durante la pandemia. Todo el 2019 yo hice, perdón, todo el 2020, hice un montaje diario de estos porque a mí me gustan las tenis, yo colecciono, tengo cientos de pares en mi colección y dije, ok, tengo este montón de zapatos y quiero seguir practicando el tema de Photoshop, entonces dije, voy a hacer un montaje cada año, un montaje diario durante un año. Entonces ya tengo cientos de imágenes y yo, entonces cada una de estas, conforme las iba agarrando y las iba subiendo a mi Instagram y a mi Behance y a mi website, todas estas imágenes venían acompañadas de una serie de keywords que son específicos de la industria de las zapatillas deportivas. Y cada vez que yo subía a mi website y a Behance el caso de las zapatillas y cada uno de los proyectos, yo me aseguro de que todos los textos que yo redacto incluyen esos keywords para que eso ayude a los motores de búsqueda. Entonces, como consecuencia, ya a lo largo de varios años, cuando la gente busca con cualquiera de estos keywords en Behance, los proyectos que salen de primero son los míos en esta industria. Y cuando buscas y filtras por imágenes, prácticamente todas las imágenes de esa industria, esa categoría son mías. Entonces, si vos sos New Balance, Puma, Saucony, Reebok o Foot Locker, ¿verdad? O Nike y todos estos, y andas buscando referencias o gente que haya trabajado con experiencia en esta industria, naturalmente sí o sí se van a tropezar con mi trabajo. Y por eso es que mi trabajo, si está a la altura, eh, me consideran para el proyecto. Y así es como he logrado trabajar con todas estas marcas. También mi portafolio de Behance está vinculado a través de Adobe Portafolio, de maneras de que cada vez de que yo actualizo mi perfil de Behance, automáticamente se actualiza mi website. Y eso también es bueno para efectos de indexación en Google, ¿no? Entonces, es así de simple, ¿ya? Uno participa, crea mucho, ¿ya? Generas contenido y te aseguras de que esté bien indexado para que la gente se pueda tropezar con tu trabajo muy fácil. Si tu trabajo es bueno, las oportunidades inherentemente se te van a dar. Entonces, eso es ser fácil de encontrar. Y el tercero, que es relativamente obvio, ya, de que ser fácil para trabajar. Hay que simplemente llevar la tuanis, ya, asumir el trabajo, aunque sea estresante y arduo, hay que asumirlo con una buena actitud, porque hay que recordar de que esta industria y la publicidad está llena de gente de multidisciplinas y todas tienen características y personalidades distintas, entonces uno tiene que tratar de llevarse bien con todo el mundo, porque cuando a todos como equipo nos va bien, a vos personalmente como profesional te va bien. Entonces a veces hay que dejar el ego a un lado, ya esta carrera como que tiene muy poco tolerancia para las divas, ¿no? De la gente que quiere ser siempre el centro de atracción o la gente que se queja por todo también, como que eso genera muy mala vibra dentro del equipo y entonces es difícil. Y también recuerden que eso también, las relaciones interpersonales también tiene que ver con esa calificación que otras personas nos dan. Y si vos no te llevas bien con la gente con la que trabajas a diario, pues esa gente capaz que se vuelven un agente tuyo en tu contra. Porque si vos querés buscar gente en otro trabajo, capaz que cambiaste de agencia y fuiste a otra agencia, pues esas personas que no se llevan bien con vos van a llamar al director creativo, al director de cuentas o a la persona que te va a entrevistar a la gente de recursos humanos y no te van a recomendar para el puesto. Y como consecuencia te vas a quedar en un limbo en el que vos mismo te metiste porque no supiste llevar la fiesta en paz y no supiste colaborar y trabajar en equipo. Entonces, eso es importante. Cuando uno cumple esos tres requerimientos de
tratar de ser bueno, de tener tus credenciales al día, o tratar de tener mejores credenciales que tus compañeros ahora competidores. Si sos fácil de encontrar, si todo lo que hace tu presencia en línea hace que la gente se tropiece contigo o con tu trabajo, y si vos sos una persona tuanis de buena vibra y que sabe trabajar muy bien en equipo y sabe lidiar con los clientes con respeto y consideración, y el proceso es ameno y fácil, no vas a tener problemas para trabajar en la industria. Casi que tenés un pie adentro ya antes de graduarte. Entonces, esa sería la segunda fase, la fase de, eh, ¿cómo se dice? De incorporación a la carrera. La fase 3 y la última tiene que ver con el tema de la competencia, ¿ya? En términos de competir y cómo crecer y avanzar dentro de la industria. Para nadie es un secreto, y seguramente ustedes a través de la carrera se han dado cuenta de que esta es una carrera muy competitiva, ¿ya? Donde los buenos negocios se los dan a los mejores, ¿ya? Y a los que logran probar que son los mejores. Es por eso que uno escucha tanto que a los creativos nos llama atención o nos mueve el tema de ganar premios y todo eso, porque todas esas credenciales en última instancia se transforman en negocio. A la agencia que mejor performance tiene a nivel creativo son a las que los clientes quieren ir, y con toda la razón, ¿no? Entonces, por eso es que hay un esfuerzo importante que las agencias hacen por intentar destacar creativamente y en términos de negocio, porque todas esas son las credenciales que llaman la atención a las cuentas importantes. Entonces, entendiendo que es una carrera competitiva, entonces no solamente se trata de ser competente, sino de ser competidor, porque competente supone simplemente que contás con los requisitos fundamentales para formar parte de esta competencia, pero no necesariamente significa que tener la actitud de ganador. Y para esta carrera, yo creo que es vital tener esa actitud ganador de querer ya sacar la delantera, porque ustedes mismos ahorita, antes de graduarse, yo estoy seguro de que ustedes son esa persona, que ustedes están deseando de que alguien salga de la industria publicitaria para que me deje el puesto para poder entrar yo. Y capaz que ustedes más adelante, ustedes van a ser esa persona que ya está cansada de este teje y maneje de la publicidad, y ya va a haber otras personas de futuras generaciones universitarias que están babeando y deseando que alguien salga para poder quitarte el puesto. Entonces, bajo esa premisa, uno tiene que decir, ok, aquí la cuestión es compitiendo y que gane el mejor. Esa es la actitud que hay que tener, ¿no? En buena vibra, pero uno no puede dejar tener en cuenta de que aquí, justo a un lado mío, hay alguien que quiere quitarme el puesto todo el tiempo. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno entonces para competir en una industria que ya de por sí es competitiva? Entonces, yo creo que la mejor forma es irse desde entrada, desde antes de graduarte, ojalá, ir perfilándote como un especialista, especialmente de cara al futuro y cómo se están viendo las cosas, o se están planeando las cosas en la actualidad. Pues no sé si recuerdan las 4 puertas de las que hablamos hace un rato. Independientemente si vos vas a ser empleado, vas a ser freelance, vas a tener tu emprendimiento o vas a terminar haciendo otra cosa, yo creo que hay que establecer y tomar la decisión vos de que si vas a decidir ser un generalista o vas a ser un especialista. Porque un generalista es que simplemente vas a ser un publicista o un diseñador. O sea, haces lo que dice, simplemente lo que dice el título. Y todas estas son como ser un profesional genérico. Y las universidades gradúan generaciones de profesionales genéricos todos los años. No solamente en la Universidad de Fidelita, sino que en cualquier universidad donde den publicidad o diseño publicitario, están graduando un montón de publicistas y diseñadores genéricos todo el tiempo. A diferencia de que si sos un especialista, porque entonces que además de ser publicista, vos sos PMP o Project Management Professional y tenés una certificación en eso, o sos Media Buyer, decidiste que te vas a especializar en la administración y ejecución de planes de medios digitales, por ejemplo. Entonces administras el presupuesto de una marca para la compra de medios digitales, por ejemplo, y te dijiste que vas a especializarte en eso y solo en eso. O si vas a ser productor de índole audiovisual o gráfico, como quieras, pero vas a dedicarte a eso y sos especialista en esa parte. Y si sos diseñador, pues sucede lo mismo, ¿verdad? Que sos diseñador genérico, pero te especializas en identidad corporativa y haces básicamente solo eso, te enfocas en eso, o haces ilustración porque resulta que sos muy bueno ilustrando, o resulta que tu foco es experiencia de usuario, ¿no? UX, UI, y diseñas websites y aplicaciones, pero esa es tu especialidad. Yo creo que cuando sos genérico, como que las posibilidades son un poco más sesgadas, porque como que la opción obvia es tratar de ser empleado, y si la vaina de ser empleado no funcionó, es como muy fácil terminar haciendo otra cosa, que cuando sos especialista yo creo que un poco más de puertas se abren, porque
tu set de skills o de habilidades se vuelve mucho más atractiva o mucho más explotable en cualquiera de esas otras opciones. Entonces yo creo que perfilarse como especialista tiende a ser una estrategia mucho más efectiva de cara a futuro. ¿Por qué? Porque los generalistas saben como un poquito de muchas cosas. Cuando uno lleva todas las clases en la universidad, lo que hace es aprender como las cuestiones más básicas de cada una de las materias, pero nunca llegas a, salvo que saques una licenciatura o una especialidad en esto, nunca llegas a ahondar en una en particular. Simplemente durante todo el proceso del currículum de la carrera aprendiste un poquito de cada cosa. Y no es sino hasta después de que sos especialista que ya lograste saber mucho de una sola cosa en específico. Y esto se ve reflejado claramente en los ingresos, ¿ya? El generalista gana menos que el especialista por default. Esto no solo aplica para publicidad, sino para cualquier carrera. Cuando vos vas a sacar una cita con un médico general, la consulta es más barata que la consulta con un médico especialista, por razones obvias. Y en la publicidad y en el diseño supone lo mismo. Si vos sos generalista, desafortunadamente no tenés mucho que ofrecer, más que lo mínimo de conocimiento, entonces cobras más barato, pero si sos especialista y tienes un montón de conocimiento y un montón de experiencia en un área en específico, estás en todo tu derecho y justificado de que te paguen más por ese conocimiento que tenés. Entonces, la razón por la cual también se gana más es porque también hay una cuestión de oferta y demanda. Cuando sos recién graduado, particularmente, pues hay mucha más oferta que demanda. Hay muchos más candidatos que puestos de trabajo. Porque cuando se gradúan en su generación, se graduaron, qué sé yo, 50 personas, se graduaron 50 personas, pero solo hay 2 o 3 puestos de trabajo realmente buenos. Entonces hay 50 personas y todos van a ir a buscar el mismo trabajo. Entonces las empresas se dan la libertad de poder ofrecer el puesto al menor salario posible, a lo mínimo que tengan que hacer simplemente como para no meterse en un pedo legal, ¿no? De que tienen que ofrecer el salario mínimo. A diferencia de cuando sos especialista, de que ya de por sí las empresas esperan y saben que un especialista cobra más, y especialmente si sos recién graduado pero ya has sacado una especialidad en algo más, como que ya no necesariamente se sabe o se espera, que ya se da por sentado que tenés una especialidad y que tenés un conocimiento extra. Entonces la oferta es más baja porque hay menos personas como vos y la demanda es más alta porque cuando hay necesidad de cubrir un puesto con esas características, generalmente sucede de forma urgente, que necesita llenarse ya, porque necesito un especialista, pero ya porque tengo este caso o necesito llenar este equipo de trabajo para atender esta cuenta, necesito contratar a alguien especialista en esto ya. Entonces, como hay una cuestión de urgencia, la demanda es más alta. Y también, como les decía, de que se da por sentado de que todo especialista empezó siendo generalista. Todos nos graduamos como generalista, en algún momento nos especializamos en algo. Yo me gradué de diseño publicitario y de publicidad y en un momento yo en publicidad me volví especialista en dirección creativa y después como diseñador ahora soy especialista en postproducción fotográfica o retoque o fotomontaje eh, eh, publicitario o de fotografía digital. Entonces, eso termina siendo una ventaja competitiva para un especialista, porque los clientes ya asumen de entrada de que vos, siendo un especialista, vos tenés los conocimientos de un generalista, pero sabes más sobre este tema en particular que a mí me interesa contratarte. Entonces, véanlo como esto, como yo tengo, esto le llamo yo la analogía del pescador, y eso, donde en esta analogía los peces son los clientes potenciales o los puestos de trabajo potenciales que podrías obtener. Si vos sos un pescador y vos tiras una red y esa red supone de que es un montón, una oferta de servicios muy amplia donde vos sabes un poquito de cada una de estas cosas y básicamente la carrera de publicidad y de diseño publicitario nos prepara para esto, especialmente bueno, en este caso es que si sos diseñador, sabes un poquito de fotografía, un poquito de ilustración, un poquito de logotipos, un poquito de packaging, pero no especializaste en ninguno de ellos. Si vos tiras una red muy amplia, vas a terminar capturando un montón de peces pequeños, ¿da? Un montón de clientes o empresas o puestos de trabajo de más bajo perfil. ¿Por qué? Porque para la gente que esté en empresas más pequeñas y con presupuestos pequeños, ese tipo de perfil resulta atractivo. Y lo vemos constantemente cuando la gente quiere reclutar gente, especialmente en el área de diseño, de que tiene que saber el paquete de completo de Adobe, pero tiene que saber de fotografía, tiene que saber video, tiene que saber animación, tiene que hacer fotografía, tiene que hacer 3D, tiene que saber de todo. Entonces quieren contratar como a 5 profesionales en uno porque el presupuesto que tienen es muy pequeño y les sale más barato contratar a una persona que no tiene que ser la mejor en todas esas cosas, pero simplemente me ahorro el tener que contratar a 5 personas cuando puedo contratar a, a una que me lo haga todo, aunque el trabajo no esté realmente a la altura.
Si uno lo que quiere es capturar un pez grande, trabajar para clientes grandes, obtener un puesto de un perfil más alto, eso se logra, esos peces grandes se cazan no con una red, sino con una caña de pescar, con un solo hombre, con una caña bien fuerte y bien resistente. Y eso es un skill, una sola habilidad. En mi caso, ha sido fotocomposición. La forma por la que yo llegué a trabajar con todas estas barcas internacionales en todas estas partes del mundo es porque esa parte de mi perfil es fuerte. Yo la desarrollé adrede, ya había una intención de mi parte de especializarme en esto. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Y por qué no contratan generalistas a los clientes grandes? Porque la mayoría de los generalistas, perdón, las empresas grandes ya tienen generalistas trabajando adentro. La mayoría de las empresas, Coca-Cola, Nike, Adobe y todos, ellos ya todos, Adobe tiene diseñadores in-house, adentro, es Adobe, da por Dios, a huevo que tienen diseñadores. Entonces, ¿por qué deciden contratar a Carlos para hacer la campaña del Black Friday? Porque Carlos es mejor diseñador que el diseñador que ellos tienen en el equipo para, para este proyecto. Es así de simple, ¿ya? Entonces te contratan para un proyecto en específico. Porque el equipo de trabajo sabe de que sus capacidades y sus skills son limitados, como generalistas que son. Entonces son parte de un equipo, ellos desarrollan la estrategia y la visión de lo que quieren, pero contratan el talento por aparte extra que se especializa en una habilidad, un skill que en ese momento en el equipo no existe y lo contratan como tal. Entonces, cuando sos especialista también hace más fácil trabajar globalmente, porque ya no solamente la oferta de tu especialidad la puedes hacer a nivel local para la industria local, sino que a través de Internet es mucho más fácil proyectarse de forma internacional, porque no estás limitado físicamente como un empleado a tener que presentarte a una agencia, sino que vos desde tu casa puedes trabajar a cualquier parte del mundo, ¿ya? Porque hoy estás trabajando para Estados Unidos, pero la otra semana vas a estar trabajando con una empresa con Puma en Dubái y el siguiente mes vas a trabajar con New Balance en Boston o con esta otra marca en Londres y no estás en los límites geográficos dejan de ser relevantes en ese caso, cuando sos especialista. Y es así es como, como en mi caso, yo particular, como he logrado trabajar con todas estas empresas. Ahora, quiero hacer una aclaración porque sé que esta es una aseveración que supone preocupación, especialmente para la gente de diseño, que mucha gente piensa que elegir ser especialista es una limitación creativa. Y yo les digo de entrada que no, es simplemente una estrategia de marketing o de posicionamiento profesional para uno mismo. Cuando uno decide que va a vender un skill o una habilidad y te vas a enfocar solo en esa habilidad, eso es como de cara al público, ¿ya? De aquí para el mundo, lo que estás vendiendo en tu vitrina es un trabajo de excelente calidad especializado en una sola habilidad. Pero detrás de cámaras, vos puedes hacer todo lo experimental y todo lo creativo que quieras, haciendo todo el montón de expresión creativa que vos quieras. Es simplemente que lo que ofreces estratégicamente para vender y para que te dé de comer es un skill que te ayude a facilitar las mejores oportunidades de trabajo con los clientes más grandes, con los presupuestos más grandes posibles. De eso se trata, ¿verdad? No es que solamente vas a hacer una cosa, no, vas a hacer solamente eso para cobrarlo bien y en el tiempo que te queda vas a experimentar con otras cosas. Y en última instancia, si vos tenés otras habilidades, además de una de la que vendes, es más fácil venderle a un cliente con el que ya trabajaste antes venderle la opción o la posibilidad de que vos sabes hacer otra cosa. En mi caso, de venderles de que yo sé hacer otra cosa más que zapatos grandes en Photoshop. Es mucho más fácil cuando yo ya tengo entablado una relación con ellos y ya he trabajado proyectos con ellos como antes. Es mucho más fácil que te tomen en cuenta para hacer esas otras cosas que te gustan que que si sos completamente ajeno y nadie te conoce. Entonces es mucho más sencillo. Vos podrías tener un portafolio especializado para todas esas cosas si quisieras. Pues a tener un portafolio que sea solo de logos y es especialista en logos. Pero después tener otro portafolio por aparte con un website por aparte y todo eso que sea solo de UX UI o solo de 3D y todo. Lo que pasa es que se me hace como un poco irreal o sería como poco realista pretender de que vas a tener portafolios para cada una de las disciplinas y que vas a ser excepcional en todas. Me parece como jalado del pelo, ¿ya? Es mucho más fácil tener uno solo súper fuerte y espectacular y capaz que los otros no son tan buenos, pero tenés algo seguro y tenés una fortaleza. Y en el caso de que esa fortaleza va a asegurar de que tu trabajo pues sea más fácil, porque tenés un montón de experiencia y el trabajo sale más fácil porque ya tenés tu fórmula y tu flujo de trabajo para sacar este trabajo más fácil. Y es como, lo haces, lo he hecho 1000 veces, ya hice esta campaña, voy a hacer otra, me va a tomar unos cuantos días, pero lo voy a cobrar igual que si me cobrara, que si me durara 2 semanas. Ya tengo tanta experiencia
A mí me pasa con los trabajos, ya, si me piden hacer producto grande, fotomontado en alguna parte del mundo, yo ya sé mi flujo de trabajo, entonces da lo mismo si me tardo 3 días o si me tardo 3 semanas, ¿ya? Entonces simplemente yo me aseguro de sacarlo lo más rápido posible y ya me muevo al siguiente proyecto, ¿ya? Y sigo haciendo otras cosas por aparte, experimentando con otras cosas, pero no dejo que el hecho de ser especialista me limite creativamente. Lo que uno puede hacer es experimentar con habilidades que sean adyacentes o complementarias a nuestra habilidad principal, que es la que estamos mercadeando. Como por ejemplo, y poniéndome de vuelta como ejemplo, si mi especialidad es en el fotomontaje, pues obviamente tiene sentido que yo haya sacado un tiempo para estudiar y llevar cursos de fotografía de estudio. Tengo mi estudio aquí a la par y a mí las empresas me mandan el producto y yo lo saco la fotografía de producto y hago los retoques para hacer mi montaje a mi manera, de acuerdo a mi flujo de trabajo. Entonces, haber estudiado fotografía de estudio tiene sentido para fortalecer mi habilidad principal de fotomontaje. Lo mismo sucede con aprender, llevar cursos de pintura digital para poder tener una mano un poco más suave y saber experimentar con brochas de una manera más natural, a diferencia de una persona que no ha practicado eso. Otra vez a aprender de prop making, porque capaz que tenés que diseñar algún elemento que vas a tener que fotografiar, entonces toca crearlo desde cero. Si tienes que hacer alguna maqueta o algo para fotografiar que va a ser parte del montaje, ese tipo de habilidad resulta útil para complementar el fotomontaje. O si va a trabajar, aprender composición en video, si te toca trabajar con animadores o con editores de video, pues saber cómo preparar tus, tus archivos de fotomontaje para que facilitarles el trabajo a ellos en animación o en edición de video después. Eso también ayuda. Si aprendes modelaje o trabajar con archivos de 3D, si te hacen algún render que vos tenés que renderizar para después utilizarlo en el fotomontaje, eso me ha pasado también, que hay productos que lo único que el cliente tiene son los archivos del render en Cinema 4D, entonces yo simplemente tengo que agarrar el render y hacer un render y después hacer el montaje. O aprender prompting para AI, que eso ahorita es lo que está pues de moda, ¿no? Pero hay otras habilidades, por ejemplo, de muy poco serviría que yo me pusiera a aprender UX, UI o diseño de websites y aplicaciones, porque difícilmente eso tiene que ver o va a fortalecer mi habilidad principal de fotomontaje. Capaz que al revés sí funciona. Si tu habilidad principal es UX, UI, hacer diseño de presentaciones, perdón, de aplicaciones y websites, capaz que aprender fotomontaje sí te ayuda a fortalecer el UX, UI. Pero a la inversa, a mí particularmente eso no funciona. Entonces uno selecciona esas habilidades que van a ser complementarias y experimentas todo lo que quieras con ellas. Ahora, hablando de inteligencia artificial y prompting, así que vamos a abordar este tema, ¿no? Que básicamente es obligatorio. Vamos a abordar el elefante cibernético en la habitación, ¿no? Con el tema, porque yo sé que hay mucha incertidumbre por parte especialmente en el área de diseño, en el área más artística, pero también en el área de propiedad intelectual al respecto. Eso es un tema súper complejo, pero yo quiero abordarlo desde esta óptica para simplificarlo porque podríamos hablar 2 horas de esto. Es de que hay que tener claro de que ya estamos en la era del nuevo generalista, de ese profesional genérico. Y ese profesional genérico ni siquiera tiene que tener un título universitario como el tuyo, ni siquiera no tienen que ser graduados, es gente normal que tiene una conexión a internet y un aparato electrónico, un teléfono o una computadora. Todos ellos son esas personas que le copian la tarea a un robot y a una supermente superpoderosa y están vendiendo esas habilidades. El problema que pasa o el temor que existe ahorita es de que la inteligencia artificial tiende a democratizar ciertas habilidades, no todas, al punto de que las devalúa o al menos se percibe como que las devalúa. Pero yo me cuestiono si eso realmente es cierto porque yo nunca he visto que la gente diga que la calculadora ha devaluado el trabajo de los matemáticos, a pesar de que es algo que les ayuda a hacer cálculos más rápido que no podrían hacer con la mente. Más bien es una herramienta que ayudó a llevar las matemáticas y a la ciencia a avanzar a un ritmo mucho más acelerado, ¿no? Y la inteligencia artificial en última instancia viene siendo lo mismo, es el mismo hito tecnológico, simplemente que es exponencialmente mucho más grande por el hecho de que es algo que afecta globalmente a través de la Internet y el desarrollo de las tecnologías de información. Al final de cuentas, el tema ético que existe va a depender de cada uno si vos querés participar o no. Yo lo que digo es de que sobre el tema ético y legal que existe es de que
Si vos temes de que vas a ser desplazado de entrada sin siquiera participar en la competencia, casi que es como la profecía autocumplida, ¿no? Si desde ya estás diciendo que ya perdiste la carrera, entonces para que ni compitas, mae. Ya, simplemente, uno tiene que asumir una actitud distinta, ¿no? Tampoco es asumir una actitud de que necesito escudarme de esto, yo creo que tampoco aplica. Eso es como cuando un equipo de fútbol dice que va a salir a defender, que vamos a ir a jugar 4-4-2 y que la actitud hacia el enemigo, hacia el equipo contrario, que es un robot, es salir a defendernos. Yo creo que es todo lo contrario, gente. Yo creo que más bien es una cuestión de que ir a la ofensiva. Es que esa situación donde dice que hay que combatir fuego con fuego. Bueno, si hay una persona regular que no sabe nada de publicidad, pero tiene acceso a ChatGPT y a estas otras herramientas, bueno, ¿qué pasa cuando vos sos un especialista con una serie de skills adyacentes a esa habilidad que ha sido súper fortalecida en un nicho específico y encima a eso le metes AI? Yo siempre he dicho, y me parece muy interesante, una frase que sí, cuando le das a un amateur, le das inteligencia artificial, le estás dando la ilusión de que tiene una habilidad. Cuando alguien simplemente escribe unas palabritas y un prompt y le sale un dibujito, esa persona tiene la noción de que sabe dibujar, cuando realmente no es cierto. Pero si en vez de es un amateur, estamos hablando de un profesional y ese profesional destacado y que es bueno y que tiene un conocimiento enorme sobre una tema o una profesión en específico y a esa persona encima le das herramientas de inteligencia artificial para potenciar el talento y el conocimiento, básicamente nos estás dando superpoderes, ¿no? Y hay que saber aprovecharlos. Eso es lo que creo yo. Y con eso cumplimos la fase 3. Entonces, ¿se acuerdan al principio de la presentación que yo les dije que yo tenía una visión para con ustedes como estudiantes? Y esa visión dependía de cumplir estas 3 fases, ¿no? De que ya una vez de que saben qué esperar de la carrera de publicidad y de diseño, y ahora saben más o menos qué es lo que tienen que hacer para infiltrarse de la forma correcta para potenciar su talento dentro de la industria y que saben cómo avanzar. Mi visión es la siguiente: yo quiero que ustedes se vuelvan ese superhéroe lleno de conocimientos, lleno de especialista. Yo quiero que cuando salgan a la calle, que salgan a elegir, que elijan muy bien a dónde van a ir a meterse, si son un superhéroes, elijan muy bien esa casa, esa empresa donde van a trabajar, rodéense de otros superhéroes, ¿no? Esa agencia o esa empresa tiene que ser como el Salón de la Justicia, donde están todos los superamigos, donde cada uno aporta sus superpoderes desde disciplinas distintas. Nútrasen de sí mismos y apóyense como superhéroes que son, y cuando estén a punto de atravesar la puerta, cualquiera que sea como empleado, como freelance o como emprendedor, o de plano, aunque llegues a dedicarte a otra cosa, la actitud es la misma. Hay que ponerse la capa de superhéroe y hay que salir a salvar al mundo, porque el mundo nos va a necesitar y tenemos que estar a la altura para salvarlo. Eso sería. No sé si tienen preguntas al respecto. Espero haber sido lo suficientemente claro. Los escucho. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Ahora vamos a entrar a la parte de preguntas. Pueden formular sus preguntas a través del chat o en el espacio de preguntas y respuestas. Vamos a dedicar unos minutos a esto. Tenemos Ujú, algunas que ya has comentado que vamos a obviar por razones de tiempo. ujú, Hay una consulta en relación de si la opción de trabajar sin salario para aprender en una agencia, ¿qué ujú. tanto lo recomiendas? Hacer Si una estás, pasantía, por ejemplo. Ujú. Sí, yo los recomiendo dependiendo de la empresa a donde vayas. Y si tus posibilidades financieras o económicas y de tu familia lo permiten también, porque en las pasantías generalmente lo que sucede es que te dan un escritorio y te van a compartir algunos briefs pequeñitos y labores un poco más simples, y lo que te pagan a veces son solo los viáticos, que te pagan, qué sé yo, el transporte, y te ofrecen la comida para los días que vayas a trabajar. Entonces, lo que les decía, que es, yo preferiría, si fuese yo, que me estoy graduando hoy, Carlos, regresamos en el tiempo 20 años, y tuviera que elegir, sabiendo lo que sé hoy, yo preferiría ir a trabajar 6 meses de gratis a una agencia top que ir a trabajar 6 meses por un salario mínimo a una agencia rascuacha, pero por mucho, ¿ya? Porque yo llegaría como Carlitos con anteojos y todo, decir que hola, ¿cómo están todos? Yo soy Carlos, a mí me interesa la creatividad, entonces
¿quién es el mejor creativo de aquí? Lo voy a seleccionar porque voy a preguntar quién es y me lo voy a pegar como un pez rémora a un tiburón. Voy a andar detrás de esa persona y voy a hacerle chorrocientas mil preguntas y voy a aprender todo lo que sea necesario como con una urgencia de que necesito subir de nivel como ya. Y para eso yo necesito saber transferir todo ese conocimiento que esa persona tiene y que estoy detrás de él lo más pronto posible y empezar a implementarlo con los briefs, aunque sean pequeñitos, que me los están dando y que me confían con esos briefs. Yo quiero sobresalir con ellos. Eh, Esa es la actitud, porque cuando vos te volvés esa persona, vas a hacer clic con el equipo, pero así, en dos toques. Y la posibilidad es de que después de que vos te desempeñaste como practicante y que no te pagaban, cuando termines esos 6 meses, es casi que el director creativo o la persona para la que trabajas casi que se siente como en la obligación moral de darte trabajo. Y si por lo menos no te da trabajo, te va a recomendar con alguien más. O si en la agencia donde está no están necesitando a alguien, capaz que en otra agencia destacada, grande, están necesitando a alguien y esa persona vos muy fácil para vos pedirle una recomendación y va a ser mucho más fácil colocarte. Muy bien, tenemos Entonces, otra pregunta. ¿Cómo gestionar? Esta pregunta es de Luis Zúñiga. Tenemos muchas preguntas de asistente anónimo, no sé quién será, ujú. y lo ideal es saber quién es la persona. Luis Zúñiga dice, excelente charla, tengo dos consultas. ¿Cómo gestionar un momento de crisis en un proyecto? ¿Y cómo tratar cuando toca sí o sí trabajar con una marca exigente o complicada? Em, ¿Qué tipo de crisis? Porque, No lo especifica, pero sí, supongo porque que crisis creativa o bloqueo creativo. bueno, yo no sé, yo creo que la creatividad es como un músculo y vos con la experiencia eso te va pasando menos y menos y menos. Y al mismo Ujú. tiempo, si trabajas en un equipo, obviamente te apoyas en otras personas. Y si tenés una herramienta como ChatGPT que te puede ayudar a pelotear, no necesariamente vas a ponerlo a que te haga el trabajo, yo no lo recomiendo, pero por lo menos que te ayude a ayudar a mover esos engranajes. Si es un tema de crisis, de nuevo, de bloqueo creativo, yo siempre recomiendo a las personas que se apoyen en el proceso creativo de otras personas que no hacen nada igual a lo que haces vos. Por ejemplo, yo cuando no me siento como motivado como para trabajar o no quiero, yo me, me, me enfoco en ver el proceso creativo de gente que hace cosas muy raras, como gente que restaura relojes, ¿ya? O gente que restaura supercarros que son chocados y los restauran para volverlos a hacer como. Entonces, el proceso creativo y de reconstrucción de un elemento físico hace que a mí me den ganas de hacer algo con mis manos. ¿Ya? Entonces yo recobro ya esa motivación de que ya yo quiero hacer algo y necesito poner a hacer. Y capaz que me topé con alguna idea que me ayuda a desbloquearme. Ahora, si es un tema de crisis al punto de que la situación es externa y te bloquea al punto de que te impide desempeñarte, si es eso técnicamente no debería ser normal. Yo creo que, y yo no soy como psicólogo como para aconsejarle a nadie eso de que si en el momento en que te hablan golpeado te bloqueas y que ya no puedes moverte, eh, eso no es normal. Yo creo que capaz que es mejor buscar ayuda y no tiene nada de malo tratar de lidiar con él, porque hay que entender la causa por la cual eso sucede como para poder solucionar el problema. La Entonces diría sí, que la cuestión va perdón. por ahí. Ok, Y, y so- y- tenemos, ajá, y sobre con las cuentas difíciles. Todas las sí. cuentas en alguna medida son difíciles porque lo que hay que estar es simplemente a la altura del brief ¿da? Y del cliente. ¿da? Si el problema se da, una cliente se vuelve difícil cuando vos constantemente no le estás llegando a la altura o a la expectativa de lo que un cliente quiere. Entonces, uno le pide claridad a un cliente en la sesión de briefing para asegurarse de que cuando vos le llegas con el trabajo a presentarle, vos tenés que asegurarte durante el proceso interno de la agencia de que vos estás cumpliendo con esos puntos A, B y C que quedaron clarísimos en la sesión de briefing. Y si estás cumpliendo con eso y la campaña no le gusta al cliente o siente que capaz que no le hace clic y todas esas frases famosas que escuchas de los clientes, por lo menos no es porque no cumpliste el brief está cumpliendo y te lo demostré en la presentación. O sea, si es algo de cuestión de cuestión de gusto personal, entonces ya eso es Otro tema. es otra discusión. Ya no es una cuestión específicamente técnica o profesional, sino que es una cuestión de índole personal, en cuyo caso vos le decís, bueno, es que vos no sos el target, por supuesto que no te gusta, ya, vos no sos,
ama de casa o pintora, o lo que sea, si no sos parte del grupo objetivo, hay que saber analizar las cuestiones desde esa óptica. Eh, y, y cuando lo haces de esa forma, los clientes tienden a, a asumir una actitud distinta. Habrán unas personas que por sí mismas son autoritarias y abusan del poder que tienen estando del lado del cliente, y, pero para eso está la gente de cuentas. Yo soy creativo. Sí, Ellos, exacto. ellos son los que Tenem- lidian con los que tienen esas conversaciones. A mí nada más me llega el brief y yo llego a presentar el trabajo y representando al equipo creativo. Tenemos varias preguntas. Vamos a tratar de resumirlas porque son bastantes. Ujú. Tenemos un comentario de una profesora. eh, Lourdes Mora dice, muchas gracias. Ojalá me hubieran mostrado este panorama antes de graduarme. Espero que los estudiantes saquen mucho provecho de ese contenido. Y yo Ujú. me uno a las palabras de Lourdes porque realmente yo también hubiera deseado que alguien me hubiera abierto los ojos y me hubiera dicho, estos son los caminos que tenés. Tenemos una pregunta en relación con cómo iniciar un portafolio. Ok. Volvemos a lo mismo. Si es un portafolio de especialista, entonces tenés que elegir un skill que sea el, 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 el skill que más se te facilita o en el que podrías gastar más tiempo de tu vida haciéndolo. En mi caso, hay gente a la que le gustan los videojuegos. A mí me gusta Photoshop y Photoshop es mi videojuego. Entonces yo tengo cero problema en pasar todo el día haciendo trabajos con Photoshop, ya sea para clientes o de índole personal. A mí eso me tiene sin cuidado. Entonces yo puedo pasar un montón de tiempo usando Photoshop. Y para la gente, si tienes una habilidad en particular, si quieres ilustrar, hace un portafolio de ilustración para especializarte en eso. Te acabas que puedes tener un portafolio de diseño, pero incluir la parte de ilustración dentro de los proyectos de diseño. A la hora de montar un portafolio, importa más la calidad que la cantidad. Ahora, si tenés calidad y encima tenés cantidad, pues perfecto. Yo lo que te digo es de que es bueno ser prolífico. Prolífico es de que produces mucho. La mayoría de los creativos los creativos que tienden a desempeñarse bien es gente que producen muchas ideas o producen mucho trabajo, porque a través de la cantidad es que sale la calidad. Si vos haces 20 trabajos, a diferencia de que si haces uno o dos, si haces uno o dos trabajos, vas a tener 50 posibilidades de que estén bien o estén mal. Si vos haces 20, 30, 50 trabajos, yo te garantizo que de esos 50, al menos uno está buenísimo. Te lo garantizo, ¿ya? Entonces ya tenés un trabajo, uno de 50 que hiciste, que está perfecto para el portafolio. Entonces, esa es la actitud que hay que tener. Hay que producir mucho porque con la cantidad llega la calidad. Y a la hora de ponerlo en un portafolio, uno trata de poner las cuestiones en orden en el portafolio. Uno, imagínate, de las piezas más buenas a las más de medio pelo, digamos, que tenés en el portafolio, las numerás y las pones en orden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ponerle que tenés 10 piezas. Entonces, agarrar la mejor de todas y la pones de primera. Entonces, tenés la mejor seguida de la peor. Y porque tenés la primera, que es la primera que ven y la que sorprende a todo el mundo porque es la que está chidísima, y después tenés como un creciendo de calidad al ver el proyecto. De la más chafa, acaba se va poniendo mejor y mejor y mejor y mejor. Entonces, esa es la impresión que te queda. Te queda la impresión inicial y la final. Entonces, la impresión inicial y la final que te queda es la de la mejor pieza y la de la segunda mejor pieza. La que está al principio y la que está al final. Entonces, ese es en el orden en el que uno normalmente pone el, tu carpeta de junior, que es básicamente probablemente a la que se están refiriendo. Otra pregunta, ¿cómo ejercitar la creatividad? ¿Cuál es la recomendación que darías para ejercitarla? La creatividad simplemente es solución de problemas. Entonces uno lo que hace es combinar ideas que parecerían estar desasociadas. Y yo cuando estaba practicando fotomontaje surrealista, yo agarraba como dos tarros y lo llenaba de papelitos. De eso yo lo expongo en el curso que tengo en doméstica de fotomontaje surrealista, ese proceso creativo, que yo ponía un montón de papelitos con nombres de lugares o de situaciones y los ponía en un tarro con múltiples, que yo, una isla, Manhattan, Cuba, el desierto, y cada uno en un papelito, y lo revolvía. Y lo ponía en otro lugar, en otro frasco, con nombres de objetos o animales, ¿ya? Y los ponía en papelitos. Y lo que hacía es que los revolvía y sacaba uno, el contexto va a ser este, ¿ya? Entonces, ok, Manhattan. Entonces ya sé que el fondo va a ser en Manhattan.
y saco del otro tarro va a ser un objeto o un animal. Entonces tengo que buscar una foto de un animal y hacer un montaje de esas dos cosas. Entonces tengo que buscar cómo tengo un tigre en Manhattan. Entonces voy a tratar de hacer lo que es yo, gigante, o que sea un tigre que esté disfrazado de algo. Y entonces ya empezás a combinar dos cosas que anteriormente no estaban asociadas, pero vos te estás forzando a asociarlas, entonces tu cerebro empieza a trabajar de ver de cómo hago que esto pegue. Y como es algún ejercicio que estás haciendo como por tu cuenta, si al principio sentís que esto no pega ni con cola, pues hay más papelitos en los tarros. Simplemente puedes empezar de cero otra vez. Y cuando hay algo que te llama la atención, inmediatamente ya te lo imaginas de cómo ves el tigre en Manhattan. Entonces ya tienes que imaginarte qué tipo de tigre es. Y capaz que es un tigre ninja. Y entonces ya empiezas a pensar de cómo carajos hago para hacer un tigre ninja. Entonces ya empiezas a los engranajes empiezan a moverse, ¿no? Y se vuelve el proceso mucho más atractivo y retador y motivante, porque uno dice, "Oye, vamos a ver cómo hago el mejor tigre ninja en Manhattan". Alejandro Mayorga pregunta, ¿cómo alguien puede encontrar su estilo propio y su especialización? Wow. Sí. Ok, el estilo no lo define uno. Desafortunadamente, es lo mismo que hablaba de ser bueno. El estilo, en última instancia, es con lo que otras personas identifican tu trabajo, no con lo que yo digo que esto es lo que yo hago. A mí me pasó con el tema de las tenis, como les decía, de que yo estaba practicando Photoshop y estaba haciendo una pieza en particular que era un zapato de tacón metido en el agua como en una costa como en Italia. Em, una foto muy bonita de fondo con edificios de colores. Y cuando estaba haciendo esa pieza, yo dije, bueno, qué chiva sería esto con tenis. Y yo, aprovechando que tengo como 300 pares en mi colección, tengo todos estos zapatos, tengo el tiempo y tengo Photoshop, entonces vamos a hacer como hacemos esto. Voy a hacer un fotomontaje con cada una de las siluetas de las Jordan, porque han salido de la Jordan 1, Jordan 2, Jordan 3 hasta la 33. Entonces voy a hacer un fotomontaje de cada una de estas tenis en un fondo aleatorio o que calce capaz que con el diseño del zapato. Entonces hice ese proyecto que se llama The Air Jordans Project, está en mi carpeta, en mi Behance, lo pueden ir a ver. Y hice 33, creo que eran 33 o 34 montajes de esos, los hice en el transcurso de unas semanas, trabajando en la noche y los fines de semana, pues simplemente como para salir de esta espinita de que cómo se verían tenis montados en lugares del mundo. Y resulta que cuando lo publiqué, pues ese proyecto le llamó la atención a páginas de tenis, ¿ya? Como Highs Noviety, y, y de repente la gente le empieza a llamar la atención y me empiezan a escribir al respecto y empiezan a republicar estas piezas en otras páginas. Entonces uno dice, bueno, aquí hay como algo, capaz que puedo ahondar en el asunto. Entonces dije, bueno, yo siempre había tenido las ganas de hacer un trabajo largo, donde hacer justamente un proyecto diario al año, en un año, porque mucha gente de diseño hace como ese proyecto que se llama 36 días de tipografía, donde cada día del 1 al 30 y el resto haces uno con cada letra del abecedario, haces un diseño con la A, luego al día siguiente con la B, luego al día siguiente con la C y así. Pero yo dije, entonces yo quiero hacer un trabajo largo. A mí me apasiona el tema de los tenis. Yo sigo las noticias de cuáles van a ser los releases y todas las semanas hay releases de zapatillas de colección y así. Es una industria muy, muy grande. Entonces, aprovechando de que tengo esta pasión de los tenis y tengo esta habilidad de hacer Photoshop, vamos a unir las dos, así como con los papelitos de los tarros, y vamos a hacer este proyecto, porque gran parte de hacer un proyecto tan largo es mantenerse motivado. Entonces, cuando uno tiene cosas que le gustan, pues no resulta como un trabajo, sino que resulta más como algo chiva que me gusta hacer todos los días en la noche. En vez de ver Game of Thrones, voy a hacer un montaje. Eh, y entonces hice uno diario durante la pandemia. El tema de la pandemia también ayudó porque toda la gente tenía más tiempo para hacer las cosas. Y conforme iba publicando los montajes en mi Instagram, pues ya vas más gente de vuelta. Así que les gusta tu trabajo y lo publican. Entonces ya empiezas a conocer más gente, ya diseñadores y raperos empiezan a publicar. Cuando ha sido el zapato que diseñaron ellos, lo publican ellos. Y algunos te escriben y te mandan zapatos y vos les haces la siguiente campaña, que es lo que hice yo con Salehi Bembury, que le diseñé muchas de las campañas que hizo con New Balance. Después Salehi Bembury me conectó con la gente de básquetbol de New Balance y así fue como logré trabajar con ellos para múltiples colorways de la marca de un zapato deportivo de básquetbol. Y las oportunidades se fueron dando y resulta que ahora Carlos es asociado con tenis grandes en alguna parte del mundo o del universo.
Pero eso no es algo que yo decidí de que ese iba a ser mi estilo. Simplemente es que a la fecha, después de haber hecho ya, a la fecha yo debo haber hecho ya cerca ya de 1500 montajes de esos. Pues resulta que un bloque de trabajo tan grande inherentemente está asociado conmigo, pero no es algo que yo decidí de que, ok, de ahora en adelante ya voy a dejar de hacer animales en ciudades del mundo, ahora voy a hacer puro zapato y la gente me va a conocer por eso. Simplemente se dio de forma orgánica y el estilo no lo definí yo, otras personas asocian ese estilo conmigo, digamos, y uno lo que hace es pues montar y tratar de seguir la ola, ¿verdad? Cuando dejen de pedirme montajes de productos gigantes o de zapatos gigantes, yo voy a dejar de hacerlos y veré cuál va a ser el siguiente proyecto. Pero mientras me sigan pagando miles de dólares por esto, voy a seguirlo haciendo. Es básicamente, ¿verdad? Yo siempre he dicho que es mejor ser conocido o reconocido por una de las cosas que sabes hacer, a ser ignorado por todas las que sabes hacer. Entonces, si la gente quiere reconocerme o solo por Se pegó, vamos zap- a ver qué. zapatos grandes, que así sea. ¿Sí me Muy bien, escuchan? Ujú. sí, 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 te escuchamos. La última pregunta, ¿qué recomendarías para hacer networking? Estudiantes que apenas están entrando en esa etapa, conectarse con eh, colegas, posibles empleadores. Ujú. Lo que les dije en la presentación, háganlo digitalmente primero y si hay eventos particulares de la industria, asistan, aunque sea como estudiantes, y empiecen a Ujú. conocer gente ahí. Porque el networking es eso, simplemente es compartir cosas con gente que tiene pasiones o intereses similares a los tuyos. Entonces, si estás en LinkedIn, si sos publicista, estás en LinkedIn, o si sos diseñador y estás en Behance o en cualquiera de estas redes, empieza a compartir y aportar de forma digital para ser partícipe de la comunidad, porque en realidad es eso. O sea, no es nada que nosotros los seres humanos no hagamos eh, de forma natural. Es simplemente es cuando conoces a alguien que tiene intereses similares a los tuyos, casi que inmediatamente haces clic. Entonces de repente le preguntas, ¿vos a qué te dedicas? Ah, mira, yo hago esto. Pues yo, ¿y vos qué haces? Yo tal lo otro. Ah, mira, capaz que tengo este proyecto, voy a recomendarte. O tengo un amigo que anda buscando a alguien que hace esto, de pura casualidad. Y así es como sucede el networking, simplemente por interacciones amigables entre personas que comparten intereses. No tiene que ser una cuestión incómoda de que, uy, ¿cómo hago para conocer a esa persona para que me dé trabajo? Esa nunca es la intención. Hacer networking se trata de hacer amigos, conocer gente, prestarles atención, escucharlos y si te hacen preguntas, contestarles y contarles. Tampoco se trata de ir a tratar de impresionarle, que si es que yo soy este mae pichudo de no sé cuánto, y pues, tenés que contratarme. Esa no es la actitud, simplemente capaz que te ganas un amigo para toda la vida, que resulta que es colega tuya y te ayuda a colocarte en un puesto para darte una oportunidad laboral. Pero ese es el approach, no, hay que quitarle como esta cuestión de seriedad. Y mucho del networking se va a ir dando con la gente con la que vayas trabajando a lo largo de tu carrera. Esas personas que fueron tus clientes o fueron tus colegas de trabajo, eventualmente van a ser piezas de tu network que te van a ayudar a conseguir ya sea nuevos clientes o recomendaciones para moverte dentro de la industria. Y así es como funciona. Carlos, muchísimas gracias en nombre de la Escuela Ujú. de Publicidad y Diseño Publicitario y de la Universidad Fidelitas por compartir tu experiencia profesional, por ofrecerles a los estudiantes un panorama tan completo de los escenarios de la realidad laboral y las expectativas que tienen los empleadores de todos estos nuevos profesionales que se van a integrar al campo laboral. Esperamos que todos estos consejos que les dio Carlos pues cayeran en tierra fértil. Creemos que son recursos que ustedes pueden utilizar para abrirles un poco el escenario, el panorama, la expectativa que ustedes como estudiantes tienen. Así que de verdad, muchísimas gracias. Quiero indicarles que Carlos nos compartió como una infografía de el Un resumen de resumen. un resumen exacto de esta presentación. Se las vamos a compartir a sus profesores para que se las distribuyan y ustedes tengan pues un documento que les recuerde esta experiencia. También en el chat compartimos el perfil de Carlos para que puedan ingresar y revisar todo su trabajo. De parte de la escuela y de la universidad, un placer de nuevo agradecerte, agradecerle al compañero Steven que nos acompañó esta noche
e invitarlos pues a que se integren en las clases y sigan aprendiendo. Muchísimas gracias por la Muchísimas oportunidad gracias. y por el tiempo para haberme escuchado, especialmente un día en la noche que todo el mundo está cansado y viene saliendo a veces del trabajo. Escuchar a alguien hablar paja por un montón de tiempo a veces es cansado, entonces aprecio mucho el tiempo que me prestaron. Seguiremos. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas noches. Bueno, Steven. buenas noches. Hasta De luego. esta manera, con el mensaje final de nuestra subdirectora Marieta Castro, damos por finalizada esta conferencia. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Chao.